Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. De acuerdo con los lineamientos establecidos por el colegio, necesitamos crear una clase asincrónica. En vista de que hemos tenido varias semanas en las que se han perdido muchas clases, entonces vamos a trabajar este tema de una manera asincrónica. Tal cual se los había enviado en la ficha de trabajo para el día de hoy. Para poder comprender el tema de optimización, lo primero que tenemos que saber calcular son puntos mínimos y puntos máximos. Después de eso, necesitamos saber y comprender qué es el concepto de optimizar. En este caso, como el video anterior se les dijo, optimizar consiste en encontrar los valores óptimos, ¿verdad? Los valores donde la función que me están pidiendo, ya sea área, volumen, en estos ejercicios, me permiten encontrar valores máximos o valores mínimos. Por esta razón, el otro video nos habla sobre el poder encontrar la función que se va a derivar y de los otros datos que me están dando, poder despejar una variable. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es leer el ejercicio y posteriormente a esto vamos a desarrollarlo paso a paso para poder comprender. En algunos casos ya las variables están totalmente despejadas, entonces no necesitamos hacer el procedimiento que vamos a hacer aquí. Dice, una lata de comida para perros contiene 500 centímetros cúbicos de comida. El fabricante quiere maximizar la ganancia asegurándose que el área de la superficie de la lata tiene dimensiones óptimas, sean R centímetros el radio de la lata y H centímetros su altura. Halle las dimensiones de la lata que tendrán el área de la superficie mínima. Entonces, en un caso como este, lo que vamos a ver es, 1. Nos están dando un dato, que es muy importante, que nos están dando el volumen. Entonces, esa no va a ser la función que nosotros tenemos que derivar. ¿Por qué no? Porque lo que nos están hablando es que quieren asegurarse de que tenga un área máxima o un área con dimensiones óptimas. Entonces, en este caso, vamos a recordar que la lata de comida para perros es forma cilíndrica. Si no logramos comprender que tiene forma cilíndrica, ¿verdad? Entonces no vamos a poder calcular las respectivas fórmulas. Entonces, en primer lugar, me están dando el volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen de la lata es pi por radio al cuadrado por la altura. Para sacar el volumen y para sacar el área, ¿verdad? Que es lo que nos están pidiendo. El área sería 2 veces el área de la base, ¿verdad? 2pi por r al cuadrado, más el área lateral, que el área lateral sería 2pi por radio por altura. Entonces, ¿cuál es la que vamos a optimizar? La que vamos a optimizar es esta que le estoy poniendo en asterisco. Pero, ¿para qué nos sirve la primera fórmula? La primera fórmula nos sirve para hacer un despeje de lo que tenemos subrayado en color verde. Entonces, en este caso, vamos a tener que pi por radio al cuadrado por la altura es igual a 500 centímetros cúbicos. De esta función que tenemos nosotros acá, de esta que estamos encerrando acá, es muy importante saber despejar una de las dos variables. Recordemos que pi es un número, entonces no podemos despejar a pi. Necesitamos despejar al radio al cuadrado o la altura. En este caso, vamos a despejar la variable más sencilla porque si despejamos el radio al cuadrado, tenemos que sacar raíz y luego tendríamos que hacer la derivada de una raíz y eso se nos hace un poco más difícil. Entonces vamos a despejar una de las dos variables. En este caso vamos a despejar la variable h. Entonces recuerden que todo lo que le está estorbando a h pasa al otro lado. En este caso pi por radio al cuadrado por altura, todo se está multiplicando. Entonces todo pasa a dividir. En este caso el pi y el radio al cuadrado pasa a dividir. Posteriormente, cuando nosotros ya tenemos esto, ¿verdad? Ya tenemos el valor de h y la voy a encerrar aquí en una nubecita. ¿Y para qué estamos haciendo eso? Eso lo estamos haciendo para poder escribir el
área o reescribir el área de la lata de atún o de la lata de comida para perros, la vamos a reescribir ya en vez de utilizar h, vamos a utilizar su equivalente. ¿Por qué? Porque la idea es derivar y no podemos derivar una función si tenemos dos variables. En este caso tenemos la variable r y la variable h. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reescribir nuevamente el área, que es lo que nos están pidiendo, que tenemos que buscar las dimensiones. Continuamos. En vista de que no podemos derivar una función con dos variables, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir el área, pero ahora en vez de poner h, vamos a escribir su equivalente. Entonces nos quedaría 2pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por 500 sobre pi radio al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a simplificar. Recordemos que en álgebra nosotros tenemos la división de potencias de igual base. Entonces, si nosotros tenemos dos potencias de igual base que se están dividiendo, entonces lo que podemos hacer es restar los exponentes, que es exactamente lo mismo que tenemos en esta estructura por acá. Entonces, como toda esta estructura representa una sola, entonces tenemos un r arriba y dos r's abajo. Entonces, es lo mismo que simplificar o restar exponentes. Al r2 que está abajo le restamos 1 arriba y nos va a quedar únicamente un r arriba. Por lo tanto, entonces nos va a quedar de esta manera. 2pi por radio al cuadrado más, y aquí lo vamos a representar como una sola fracción. Entonces, en este caso, 2 por 500, 1000, porque los números sí se pueden multiplicar entre sí, ¿verdad? El pi se puede cancelar con el pi, entonces ya no hay necesidad de volverlo a reescribir. Y en este caso, nos va a quedar un r en la parte de abajo. ¿Por qué un r en la parte de abajo? Porque tenemos 1 arriba y 2 abajo, entonces cancelamos 1 arriba y solamente nos va a quedar 1 abajo. Por esa razón, ya la fórmula del área nos va a quedar de esta manera. ¿Qué es esto? Esta es la función que nosotros vamos a derivar. Pero, desde luego, nosotros tenemos que recordar que no podemos tener variables en el denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir la función, pero con el exponente negativo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a encontrar el valor donde se alcanza un punto mínimo o se alcanza un punto máximo. ¿Y esto para qué? Para poder optimizar. ¿Qué hacemos? Vamos a derivar. ¿Ok? Vamos a derivar la función. Entonces, en este caso, el 2 que está aquí pasa a multiplicar a este 2. Entonces, nos va a quedar la función 4pi por r. ¿Y por qué r? Porque al 2 como que tengo como exponente le restamos 1 y nos va a quedar 1. Ahora, menos 1000. ¿Por qué menos 1000? Porque el menos 1 que está aquí pasa a multiplicar al 1000. Menos 1 por 1000 me da menos 1000. R, ¿verdad? En este caso, r a la menos 2. Porque al 1 que tenemos por acá le restamos 1 y nos va a quedar menos 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos la derivada. Ahora vamos a encontrar el punto mínimo o el punto máximo. ¿Cómo hacemos? Para poder hallar el punto mínimo o el punto máximo, lo que tenemos que hacer es que a la derivada la igualamos a 0. Muy importante. Entonces, en este caso, vamos a hacer 4pi por r menos 1000 radio a la menos 2 es igual a 0. Como es un radio a la menos 2, entonces quiere decir que muy probablemente a la hora de encontrar o de resolver las funciones, ¿verdad? Vamos a obtener dos respuestas, ¿verdad? Dos respuestas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar la calculadora de pantalla gráfica para poder hallar un valor o los dos valores. Si me da un valor negativo,
entonces ese lo tenemos que descartar porque no existen valores de radios o de alturas negativas. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso voy a usar el valor correcto. Entonces, en este caso, 4,3 es el valor que va a dar la calculadora como resolución al ejercicio, ¿verdad? Aquí en el modo solve hallamos el valor de R. Si nos da dos valores, entonces si nos da uno negativo, nos da uno positivo, entonces vamos a utilizar el positivo porque es el valor que sí le puede corresponder al radio. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a tomar dos posibles valores, ¿verdad? Para hallar el valor mínimo o el valor máximo. Podemos hallar o podemos utilizar a R igual 4 y a R igual 5. ¿Para qué vamos a hacer eso? Obviamente para poder sustituir esos numeritos aquí y ver si existe o no existe un valor mínimo o un valor máximo. Entonces dice que para R igual 4, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la primera derivada. 4 pi por 4 menos 1000 por 4 a la menos 2. ¿Ok? Entonces este nos dice que nos da menos 12,2. Y vamos a hacer lo mismo para el 5. Entonces usamos 4 pi por 5 menos 1000 por 5 a la menos 2. Y dice que este nos va a dar 22,8. ¿Qué significa eso? Que nos está dando negativo y nos está dando positivo. Por lo tanto, hay un valor mínimo. Entonces, ¿qué significa? Significa que este numerito que tenemos acá va a ser el valor que me permite minimizar la función. ¿Ok? Me permite minimizar la función. Es decir, el valor mínimo que le podemos dar al radio es de 4,3. Ese es el valor que le podemos dar al radio. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es encontrar las dimensiones. Ya sabemos que el radio mínimo va a ser 4,3. Ahora, ¿cuál sería la altura que podemos usar? Vamos a sustituir 500 sobre pi por 4,3 al cuadrado. Y de esta manera nos va a dar la altura que necesitamos hallar. ¿Ok? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hallar el área mínima? O poder maximizar o poder minimizar. Vamos a sustituir esos valores en el área. 2 por pi por 4,3 al cuadrado más 2 por pi por 4,3 por 8,6, ¿ok? Y nos va a dar el área respectiva que nos permite a nosotros maximizar o minimizar la función. Entonces, de esa manera, ya nosotros podríamos concluir el ejercicio. Bueno, ahí ustedes lo calculan porque no tengo la calculadora a la mano. Pero entonces esas serían las dimensiones que nos están solicitando en el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver, siguiendo esta misma metodología, vamos a resolver el ejercicio planteado como tarea.